Gloria al Señor. Gracias a la familia Ballet Sandoval por acompañarnos estos 4 domingos con esta pequeña reflexión y esta motivación a pensar en el Adviento, en cómo se está preparando también nuestra mente, nuestro corazón para lo que es el nacimiento de Jesús, para recordar su nacimiento. Hemos hecho harto énfasis en que no es una fecha específica, no es tal vez la época del año que podría haber sido el nacimiento de Jesús, pero sí es valioso y sí es muy importante que tomemos el tiempo para reflexionar en ello. Y a veces, con el correr de los días, se nos va pasando y se nos va olvidando. Así como muchas veces se ha cambiado en nuestro lenguaje el mencionar algunas cosas que deberían tener otro sentido, como por ejemplo la reflexión de la Semana Mayor, el tiempo en el que reflexionamos y llamamos Semana Santa. Rápidamente, a veces sin darnos cuenta, se habla de vacaciones de Semana Santa y toma más importancia la vacación que la semana de reflexión. Así que es por eso que nosotros hacemos estos advientos y ya hoy llegamos hasta el cuarto, lo cual significa que esta semana tendremos la oportunidad de reflexionar en el nacimiento de Jesús. ¿Habrá espacio para la reunión familiar? Probablemente sí. Ya no como otros años. Hemos estado este año en un movimiento bien diferente con respecto a la interacción de las familias. En algunos lugares hay cuarentena para este 24 y 25, aunque sea feriado el 25. También hay horarios diferentes para toques de queda y situaciones que este año, pues como todo lo que ha pasado, pues van a ser muy particulares. Pero a expensas de todo eso, lo importante es que nosotros podamos tener un tiempo para la reflexión y para pensar en lo que significa que Cristo Jesús haya nacido. Eso lo seguimos haciendo nosotros todos los domingos, aunque tenemos un estudio bíblico que viene desde el año pasado y que nos va a llevar a cumplir con el análisis del Evangelio según San Marcos. Lo hicimos realmente muy rápido, muy acelerado y por eso nos tomamos 2 años. Debimos habernos demorado mucho más. ¿Si se dieron cuenta lo que dije? En 2 años hicimos el estudio del Evangelio según San Marcos y eso fue acelerado, fue muy rápido. Y es porque realmente si nosotros quisiéramos tomar todo el contenido de un libro de la Biblia, tenemos que tomar mucho tiempo, mucho tiempo. Dedicarle mucho tiempo e ir paso a paso, ir despacio en ese avance que quisiéramos tener, pero que necesitamos para poder comprender mejor el mensaje, hacerlo pausadamente, lentamente. Así que ya hoy estamos llegando al capítulo 16, ¿cierto? Terminamos el 15, llegamos al 16, pero apenas la primera parte del 16. La próxima semana miraremos la segunda parte del capítulo 16 del Evangelio según San Marcos y con eso, para el 2020, habremos finalizado con el estudio de este Evangelio, que nos llevó la semana pasada a ver las realidades que sabemos nos van a llegar a todos nosotros y es que vamos a fallecer, todos vamos a morir. Este es el lugar al cual todos vamos a tener que llegar en algún momento. Le llamamos cementerio, ¿cierto? Le llamamos la última morada, le llaman en algunos lugares el barrio de los que están acostados. De diferentes maneras se le llama al cementerio y a veces para tratar de bajarle un poco el nerviosismo que hay con esa palabra. Hay personas que no son capaces de pasar en las noches por enfrente de un cementerio y quienes viven junto a un cementerio dicen que allá pasa de todo, que hay ruidos, que se levantan. Bueno, la realidad es que nosotros entendemos que hay mucho alrededor de la muerte que está lleno de oscuridad, de dudas, ¿cierto? De especulaciones, porque es un tema realmente sensible y que a muchas personas les causa temor, les causa miedo.
les causa angustia tener que hablar de la muerte. Nosotros, creo yo, hemos podido hablar de este tema no solo ahora, sino en otra ocasión, con mucha tranquilidad, porque sabemos que la palabra de Dios es la que a nosotros nos da esperanza de gloria y nos hace estar preparados, nos hace estar listos para este momento, de tal manera que podamos aprender de aquellas personas que están aquí en la Biblia como ejemplos de realidades que en algún momento vamos a tener que enfrentar. Y la muerte es una de esas realidades. Así que mucho mejor estar listos, estar preparados para poder enfrentarla. Así como algunos de los personajes de la Biblia la enfrentaron. Desde bien atrás, desde el Génesis, encontramos personas que tuvieron que ser confrontadas en algún momento con la posibilidad y saber que de alguna manera podemos estar listos para nuestra partida. Eso nosotros lo vemos en claro en diferentes circunstancias, no solamente en las calmadas y en las tranquilas, cuando por ejemplo está en su lecho de muerte un hombre como Isaac, como Jacob, y que pueden ahí desde ese instante de entregar sus vidas proferir una bendición para sus hijos. Esa bendición que nosotros encontramos en algunos hombres cuando están falleciendo es una forma también de poder pasar por encima de lo que significa la muerte como angustia y proyectarse en la vida de otros. Maravilloso que uno pueda en la muerte, en vez de estar pensando ¿y ahora qué pasará conmigo?, proyectarse en otros y decirles que el Señor te bendiga, que te prospere, que te lleve a mejores lugares. Es proyectar también bendición aún en un momento difícil. Por eso algunas personas se han preparado especialmente para este momento y hasta han hecho bromas. No quise poner ese video, pero había un pequeño video que me compartieron en estos días de alguien que en su féretro puso una grabación, ¿cierto? Pidió que pusieran una grabación, él la preparó, grabó su voz, porque estaba seguramente en una enfermedad terminal que sabía que lo iba a llevar a la muerte, y les puso una grabación para que todos sus dolientes la escucharan y se rieran en ese momento difícil de despedida. Probablemente algunos de ustedes vieron ese video. ¿Qué hace que uno pueda enfrentar la muerte de esa manera? Pues estar más tranquilo con lo que pasa después de la muerte. Y a eso se refería el apóstol Pablo cuando escribió ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una casa eterna, hermosa, maravillosa. Así que qué bueno que podamos nosotros aprender de ellos, aprender de los jóvenes que fueron llevados al horno de fuego y pues sabían que iba a pasar en ese horno de fuego. Si los caballeros que los llevaron hasta el horno de fuego, ellos se acercaron solo un poco y murieron del fuego tan fuerte que era, del calor tan abrasador, pues ellos iban al horno de fuego con la convicción de que puede que me quemen, puede que me muera, pero para mí lo más importante es mi fe. Y ellos no descendieron como los demás a la idolatría y por eso fueron enviados al horno de fuego. Pero aunque iban al horno de fuego, iban confiados, iban tranquilos, iban en paz. Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones, sabía que iba a ser un bocado rápido. Habían muchos leones, dice el texto. Cuando habla de leones, habla de multitud. Y esos leones no habían comido, pero cuando llegó él, se posó al lado de él también un hombre, unas vestiduras resplandecientes, y también fue rescatada su vida. Muchos en la historia tuvieron que enfrentarse a ese momento y lo hicieron con una convicción de que no importaba lo que pasara con nuestra habitación terrenal, como dice el apóstol Pablo, lo más importante
era saber que teníamos una celestial. Y por eso el apóstol Pablo pudo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que hoy vamos a seguir hablando, porque está ligado, ¿cierto?, al tema de la muerte, de lo que sucedió en esa instancia de la crucifixión de Jesús. Ya llegamos al momento en el que Jesús entregó su vida, pero hoy hablaremos también de algo muy especial, que es la esperanza que hay en la resurrección. La resurrección como ese momento maravilloso también que nos da alegría, que nos da gozo, y la resurrección también como la esperanza que tenemos nosotros, de cambios, de transformación y de una nueva vida. A eso apunta hoy el mensaje, no solo a la resurrección como el momento en el que Jesús salió de la tumba, sino también como la transformación que viene ligada a esa realidad que vivió también Jesucristo. Así que les voy a invitar a tomar sus Biblias allá en el Evangelio según San Marcos. Ya vamos a terminar con el capítulo 15 y nos vamos a pasar hasta el capítulo 16. Así que leeremos desde el versículo 42 del capítulo 15 y nos vamos a ir hasta el capítulo 16, versículo 11. Este es un pasaje un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestra lectura, pero que hace parte de toda la narración que hay después de la muerte de Jesús. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro nombre del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque este pasaje de la Escritura, para nosotros importantísimo, fundamental de nuestra fe, que es el creer y estar seguros de que Cristo Jesús resucitó, necesitamos estar también hoy tranquilos al analizarlo y al ver un aspecto importante de este suceso. Hay mucho más que podríamos estudiar y claramente, como lo dije al principio, hemos ido rápido en el estudio del Evangelio según San Marcos. Pero
también sabemos que ahí hay un aprovechamiento especial y que todos podemos animarnos a seguir estudiándolo más con mayor profundidad. Ayúdanos a comprender este mensaje que creo se desprende también de este pasaje y confío en que tu Espíritu Santo nos ayudará a verlo también a través de esta narración. Confío, Señor, que no son mis palabras sino que son las tuyas y por eso pido tu guía y dirección para que no sea yo el que habla sino que seas tú y que podamos también ser cambiados y transformados en nuestra manera de pensar de tal manera que cambie nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Por eso en tus manos estamos, nos despojamos y pedimos tu guía y dirección en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, este mensaje entonces nos ubica rápidamente en lo que sucedió después de la crucifixión y cuando murió Jesús, cuando entregó su espíritu. Sabemos nosotros por lo que dice el pasaje que Él expiró y en ese momento además sucedió algo especial allá en el templo. No solamente allá en la cruz, sino también allá en Jerusalén, en el templo. El velo se rasgó. Y en esa rasgadura nosotros también vemos una evidencia especial de que ese lugar, que era el lugar santísimo donde solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, también quedó abierto ahora para nosotros. Y hoy podemos nosotros llegar al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. Eso es maravilloso cuando nosotros podemos ver claramente abierto un espacio que estaba solamente resguardado para una persona. Hoy podemos nosotros con confianza estar delante del Señor. Y eso sucedió para que pudiéramos también hoy abrir la palabra y seguir viendo cómo el Espíritu Santo trae iluminación para entenderla. No hay mucho que notar en extraño, ¿cierto?, en diferente entre lo que dicen uno u otro evangelio. Lo que encontramos es que hay un complemento. Pero esto, por ejemplo, que dice Marcos, no es tan claro en otros evangelios. ¿Cómo fue que se llegó hasta el momento en el que tomaron el cuerpo de Jesús de la cruz y fue llevado a la tumba? Marcos entra en unos detalles bien importantes. Nos dice que fue un hombre llamado José de Arimatea. Y nos dice que con él, al bajarlo de la cruz, se pudo llevar a Jesús a un lugar específico. Esto con la autorización de Pilato. Así que estos son algunos datos muy importantes, porque uno dice, bueno, y si fue llevado hasta la cruz por órdenes de Pilato, ¿quién podría entonces llevarlo a la tumba? ¿Era su familia libre de poder tomar el cuerpo de allí? Pues claramente no, porque así como era una muerte muy penosa, el llevarlo a la cruz era una muerte que también para el pueblo judío era realmente vergonzosa porque era considerarse maldito. También era el imperio el que tenía el derecho de disponer de esos cuerpos. Y por eso muchos de ellos eran llevados al muladar, al basurero, a lo que hoy llamaríamos una fosa común. Pero había algo especial en Jesús, claro que sí. Lo que Pilato se dio cuenta con él es que era un hombre que no tenía razón para sentenciar a muerte. Él se lavó las manos queriendo decir que no era su responsabilidad, sino que era responsabilidad de esos líderes que le habían pedido que lo crucificaran. Y es más, esos líderes también dijeron sobre él, sobre nuestra vida, sobre nosotros recaiga su sangre. Así que Pilato le da un fin muy diferente al que le podría haber correspondido a Jesús. Y ese fin que le hubiese correspondido a Jesús, haber sido botado, ¿cierto?, depositado en lo que se llama hoy tal vez una fosa común, pues habría significado mucha más facilidad para que su resurrección hubiese sido tomada como un hecho de poca comprobación. Porque es que digan que falleció, todos lo vieron.
que digan que fue depositado allá en el muladar o en la fosa común, pues eso era lo que pasaba con los que morían ahí crucificados. Pero que desapareciera un cuerpo de muchos que estaban ahí, pues no tendría nada de raro. Sin embargo, hay un hecho bien específico, y es que queda claro que cuando dio la autorización Pilato también la dio porque sabía quién era el personaje y porque realmente para él no debió llegar hasta la muerte. No era algo que hubiera pasado tan fácilmente, que autorizaran que lo pusieran en una tumba. Pero José de Arimatea viene y además ofrece una tumba, un sepulcro cavado en la peña, donde no podría ser, como a veces nosotros pensamos, una gran fosa donde podían descansar varios cuerpos. Otro escritor habla de que era nueva esa tumba. Marcos no entra en ese detalle de decir que era nueva, pero no habían más cuerpos allí. De manera que si falta uno de esos cuerpos pueden haber dicho, no, se llevaron un cuerpo de los que estaban ahí y ahora nos dicen que resucitó. Además ponen una roca sobre la entrada de esa tumba. Y cuando vemos entonces la imagen de esa fría tumba donde fue puesto Jesús, lo que encontramos también es muchas razones para creer en lo que dijeron estos discípulos cuando encontraron la piedra removida. Primero, que no era fácil que la removieran ellos. Segundo, que como dice otro de los escritores bíblicos, había una guardia que estaba cuidando de esa tumba. Tercero, que seguramente también hasta los líderes religiosos de la época estaban resguardando de esa tumba por evitar que vinieran a robarse el cuerpo. Pero cuando Cristo Jesús resucita esa mañana, hay un fuerte temblor, hay algo que los espanta a todos, que salen corriendo y queda la tumba vacía. Los discípulos entonces saben que hay algo que tienen que hacer. Deben ir a preparar el cuerpo para la verdadera sepultura que ellos creían seguramente iban a ser los próximos años en esa tumba. ¿Por qué? Porque el viernes no hubo suficiente tiempo. Ellos van a preparar en una costumbre de la religión también y de la época, preparar con especias aromáticas, con inciensos, con otros vendajes, este cuerpo para que se quedara ahí adentro de la tumba. Como fue el viernes, ya llegando, ¿cierto?, la Pascua, no lo pudieron hacer. Y eso es algo que el autor nos deja bien claro. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, ya ellos habían hecho toda la celebración de la Pascua y todo el mundo se preparaba para lo que era el día de reposo. Desde las 6 de la tarde del viernes ellos no hacían nada. Entonces, como bajaron a Jesús de la cruz ya tarde el viernes, lo que hicieron fue sencillamente envolverlo en una sábana y ponerlo dentro de esta tumba. Pero había necesidad de preparar el cuerpo. Así que nosotros entendemos que los discípulos, cuando van a la tumba, es porque no tuvieron suficiente tiempo el viernes para preparar el cuerpo. Y su idea de poder preparar el cuerpo no era para 3 días de sepultura. Queda claro que ellos realmente no habían entendido lo que significaba la resurrección y los días que iban a pasar entre su muerte y su resurrección. Solamente 3, aunque ya habían sido advertidos, aunque deberían estar preparados. Las mujeres van entonces a preparar el cuerpo y dice el texto que ellas llegaron primero. Lo que es interesante es que no solo llegaron primero, sino que también fueron las últimas en ver en dónde estaba el cuerpo. Lo que leemos en el versículo 47 del 15 es que María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Ellas estuvieron hasta el último instante allá cuando llevaron el cuerpo a la tumba, pero también vinieron después del día de reposo, ¿cierto? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé llevaron las especias aromáticas para ir a ungir su cuerpo, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol.
Esta narración nosotros la vemos como algo realmente normal, ¿cierto? Que alguien haya tomado el tiempo de hacer esto, de ir, de comprar las especias aromáticas. Pero desde ya empezamos a notar que hay un protagonismo especial en estas mujeres. Y ese protagonismo para nosotros es bien llamativo, sobre todo cuando entendemos que estos textos que estamos leyendo fueron escritos en un momento histórico en donde las mujeres no eran tomadas en cuenta, donde lamentablemente por toda la disposición que tenían en la cultura, la mujer no contaba en los censos, no contaban cuando, por ejemplo, recuerden, hicieron la multiplicación de los panes y los peces y dicen, es que habían como 5.000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Los niños tampoco contaban, de tal manera que cuando, por ejemplo, trajeron los niños a Jesús, la gente lo que quiso fue quitarlos, impedir que se acercaran a Jesús los niños. Pero en el ministerio de Jesús y en todo lo que es el transcurso del desarrollo, ¿cierto?, de su ministerio, las mujeres siempre estuvieron ahí muy presentes. Y fueron testigas de la resurrección. Fueron testigas de la resurrección. Eso es para nosotros algo que a veces pasamos desapercibido, pero es valiosísimo en el contexto de un cambio que se empezó a generar en muchas áreas con la llegada de Jesús. De una restauración en la relación del hombre con Dios que fue dada en la persona de Jesús. Y por eso el autor de Hebreos hace una comparación entre el primer Adán y el postrer Adán y nos dice que Jesús es ese postrer Adán que viene a hacer las cosas completamente diferentes al primer Adán. El primer Adán introdujo la muerte, Jesús viene a traer vida. El primer Adán entonces nos muestra cómo se separa a la humanidad de Dios, porque Dios venía y estaba ahí en el huerto del Edén, pero ahora son sacados del huerto del Edén. El postrer Adán, que es Cristo, entonces empieza con todo lo que Él hizo a darnos una nueva dimensión de la relación con Dios. Y desde esa cultura, desde la cultura judía, se empieza a notar un cambio específicamente en la relación con las mujeres. Y creo que esto es importantísimo tenerlo en cuenta, sobre todo en un momento histórico tan fuerte, cuando se da una lucha por la igualdad, donde se empiezan a ver unas banderas feministas que están tratando de buscar que tengan más protagonismo la mujer, donde se quiere un equilibrio completo, que por ejemplo en los lugares donde hay empresas que desarrollan funciones, hombres y mujeres, que tengan el mismo salario. Aquí, por ejemplo, en Chile estamos en un proceso para una nueva constitución y se habla de la paridad de género también, entonces, que se quiere tener en esa asamblea constituyente la misma cantidad de hombres que de mujeres. Y es un tema que es actual. Yo no voy aquí a hablar ni de feminazis, ni de términos que son desobligantes, ni que hacen muchas veces un conflicto entre las relaciones de hombres y mujeres, pero sí es importante que nosotros analicemos cómo desde la misma resurrección de Cristo se empezó a ver realmente un cambio, una transformación en esta cultura. Porque no es algo que nosotros estemos tan acostumbrados a ver. Sin embargo,
todavía se marcan muchas diferencias entre hombres y mujeres. Acabo de mencionar dos, por ejemplo, que en algunas corporaciones públicas como el Senado y la Cámara de Diputados no haya un equilibrio, sino que puedan ser elegidos tanto la cantidad de hombres como de mujeres que se quieran. Pero hoy sí se habla entonces de paridades. Que en algunas empresas se pague más por el mismo trabajo a un hombre que a una mujer. Siguen las desigualdades. Ayer, por ejemplo, se estaba conmemorando un triste día, el día de las muertes por femicidio. No debería haber necesidad de un día para recordarlo, pero lo han hecho para que se haga un poco más de conciencia sobre tantas muertes que se generan a manos de la pareja. Y esto es un tema real y es un tema actual, pero nosotros vemos una visión muy diferente en la Escritura. Una visión que va más allá de lo que a veces nosotros notamos, porque ya estamos acostumbrados a leer de María, María Magdalena, María, la mamá de Jacobo, Salomé. Las oímos mencionar y nos parece algo normal, pero en el primer siglo no era normal que se hablara de mujeres. No habían mujeres que fueran protagonistas. Es una de las razones por las que se hace muy extraño que aparezca un libro como Esther en el Antiguo Testamento. Pero no es extraño porque el Señor estaba desde antes de la llegada de Jesús preparándonos para que se diera esta restauración y este cambio y esta transformación. Esther es una mujer muy valiosa, es un libro muy importante que nos habla del cuidado y la protección de Dios para sus hijos, pero dentro del libro de Esther no se menciona a Dios ni una sola vez. Pero fue acogida dentro del canon y era un libro conocido por el pueblo de Dios, el pueblo judío. ¿Por qué lo tomamos también nosotros? Porque nos parece que Dios también utilizó a esta mujer con un plan y un propósito de bendición para su pueblo. Y eso es lo que encontramos en todas las otras mujeres que son mencionadas en la palabra de Dios. Tenían un plan y un propósito. Así que todo cambió y empezó a cambiar desde Cristo Jesús. Porque nosotros lo que vemos es una constante muestra del pensamiento de Dios que se empieza a aplicar en la humanidad, pero que no se aplica inmediatamente, sino que va en un proceso. Y hoy todavía nosotros debemos seguir enfrentando ese proceso de cambio en nuestra manera de pensar. La imagen pasó y nos mostraba cómo hay tantas diferencias entre hombres y mujeres. En esa señal de tránsito, la del hombre era de curvas sucesivas, ¿cierto? La de la mujer era de una sola línea. ¿Por qué? Porque así nada más estamos ejemplificando el pensamiento del hombre y de la mujer como es de diferente. El uno piensa de una forma más lineal, el otro piensa de una forma más oblicua, dando vueltas, dando rodeos. Así soy yo, por ejemplo, cuando quiero decir algo tengo que hacer unos circunloquios, una cantidad de vueltas hasta por fin llegar a lo que quería decir. Pero en esa riqueza que hay de la diferencia entre hombres y mujeres, nosotros podemos gozarnos, porque allí está plasmada también en la palabra la restauración que se generó con la vida de Jesús, con que Jesús haya venido a vivir, a subsistir como nosotros, a gozarse como nosotros, a llorar como nosotros, a sufrir como nosotros, para que podamos ahora aplicar nuestra vida de una forma más real, vivencial. Ya no son solamente mensajes de gente lejana, sino que empieza a tomar forma porque son mensajes de vida, de nuestras propias vidas. Y en ese cambio y en esa transformación que generó Jesús, nosotros hoy todavía debemos participar activamente en la ubicación con el honor que requiere la mujer en la vida de la iglesia, en la vida real.
Nosotros no estamos llamados a tomar una parcialización y tampoco irnos a uno de esos otros extremos. No hablamos de machismo porque no lo aprobamos, ni hablamos de feminismo porque no lo aprobamos. Lo que hablamos es del amor. Y hablamos del amor de Dios que se ha manifestado en todos nosotros y que nos ubica en lugares de privilegio como hombres y como mujeres. Y que ha cambiado de tal manera la mentalidad de toda, ¿cierto?, una cultura como la judía, que ahora ellos sí se atreven a escribir de las mujeres y hablar de ellas. Pero miren el proceso en el que entraron, un proceso que los llevó a tener que reconocer que la primera persona a la que se le apareció el Cristo resucitado fue a una mujer. ¿Qué tal? Pero en el otro extremo de lo que leímos también nos encontramos con una realidad. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, por María Magdalena, no lo creyeron. ¿Y cómo lo iban a creer si ellos hacían parte de una cultura que decía que el testimonio de un hombre valía, pero para que valiera el testimonio de una mujer tenían que haber 2 testigos? El testimonio de un hombre valía solo porque lo dijera, pero para que una mujer fuera creíble se necesitaban más testigos. Así que esto está aquí consignado por algo. Es una declaración poderosa de cómo no fue que cambió inmediatamente la manera de pensar de los discípulos, pero sí se produjo en ellos un clic, un cambio que después desencadenó en formas más reales de vivir el Evangelio. ¿Cómo formas más reales? Pues en una comunidad donde hombres y mujeres empezaron a compartir de formas más abiertas, de formas más equilibradas, de formas más ecuánimes, dando honor a la mujer, dando honor al hombre. Habían diáconos, pero también habían diaconisas. Habían entonces siervas de Dios que habían entregado su vida de tal manera que no solamente, como lo vimos, subsidiaban el ministerio de Jesús, sino que después fueron de las valientes que también llevaron el Evangelio a toda criatura. Y de ellas nos habla la Escritura de formas especiales. Es impresionante cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, se rodeó de estas mujeres con quienes trabajaba. Se habla de Priscila, se habla de Lidia, se habla de Claudia, y cuando él se despide en la carta a los romanos, es impresionante toda la cantidad de mujeres que son saludadas. Habla no solamente, ¿cierto?, de María acá en el versículo 6, sino de Junias, que se supone es un nombre femenino, de Amplias, también encontramos aquí a otras mujeres, Trifena, Trifosa. También encontramos a Olimpas, y son mujeres de las que habla la Escritura no como de menor rango, no como de menor categoría, sino como siervas en la misma condición de los otros que se mencionan aquí, de estos hombres, de Andrónico. También habla de Apeles, también habla de unos nombres que para algunos sería como la última alternativa cuando están buscando un nombre para sus hijos, ¿cierto? Pero están aquí, están consignados porque hicieron parte de ese pueblo valeroso que llevó la palabra hasta que nos llegó a nosotros. Y ahí estaban las mujeres. Así que si en un comienzo no les creyeron, tuvieron que creerles. Llegó el momento en el que estos discípulos que dijeron, María, estás divagando, estás hasta ebria, pudieron haber pensado que estaba. Pero cuando ya tuvieron la oportunidad de hablar con Jesús y de verse con Él, tuvieron que decir, tenías la razón. Amados, nosotros estamos aquí llamados a vivir de una manera diferente. No creyéndonos más que nadie. No. Es tan así que el apóstol Pablo por eso nos advirtió y nos dijo, es que ya ahora no hay ni judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Todos somos uno. Así que las mujeres son muy valiosas.
Y no es necesario que lleguemos hasta la primera semana de marzo para poder predicar este mensaje, porque es el Día Internacional de la Mujer. Ni en mayo, porque es el Día de las Madres. Cuando la palabra del Señor nos lo dice, ahí hablamos del valor de la mujer, y no solo porque sea un día especial. Y hoy hemos visto cómo el Señor reivindicó a la mujer, dándole un honor, y un honor especial, de que ellas fueran las testigas iniciales de su resurrección. Y ese honor no ha desaparecido. Así que todos nosotros estamos llamados también a seguirle dando la honra a la mujer por quien es, porque son hijas de Dios, porque son siervas del Señor, y porque todos nosotros vinimos de una de ellas, de una madre, de una mujer. Por eso nosotros damos honra y gloria al Señor, porque en nuestra comunidad somos muy bendecidos con las mujeres que tenemos, empezando desde mi esposa, mi hija y las demás mujeres que son bendición para nuestras vidas. Así que hoy queremos orar por ellas, porque a través de una mujer vino el Salvador. A través de una mujer vino el Hijo de Dios. Y cómo no recordarlo esta semana también, ¿cierto? Así que démosle honra y gloria al Señor por las vidas de nuestras mujeres. Oremos y vamos a bendecirlas. Si tienes una mujer ahí al lado, ponle tu mano en el hombro. Aquí a la distancia yo lo haré también con quienes están en mi casa. Pero si ustedes que están ahí cerca están con una mujer, oren por ellas. Y si hay dos mujeres, oren entre ustedes y bendíganse, porque el Señor las ha hecho hermosas, valiosas, importantes para todos nosotros, y queremos darles el honor que merecen. Señor, te damos gracias por estas mujeres hermosas, maravillosas, con las que tú nos has bendecido, con mi esposa, con mi hija, con mi madre, mis hermanas, mis sobrinas, con toda una familia que sé que cada uno de nosotros puede contar, porque son bendición tuya para nuestras vidas. Y por eso te damos gracias, te damos honra y gloria a ti, las bendecimos en Cristo Jesús. Te damos gracias por María, la Madre de Jesús, porque bienaventurada fue, bendita entre todas las mujeres, pero bendito sobre todo el fruto de su vientre. Y por eso estamos en esta época celebrando y dando gracias porque Cristo Jesús nació. Y dando gracias por mujeres valientes, valerosas, que transmitieron el mensaje y que lo han transmitido hasta llegar a nosotros también. Porque esto no es labor de hombres, es labor de hijos tuyos, y tanto hombres como mujeres, hijos tuyos, siervos tuyos, son valiosos, y por eso te damos gracias. Te alabamos, te damos honra y gloria, y bendecimos tu nombre. Y pedimos tu bendición sobrenatural sobre nuestras mujeres, sobre las mujeres que están viendo esta transmisión, sobre las mujeres que pertenecen a nuestra congregación, sobre las mujeres que hacen parte de nuestra familia. Las bendecimos y te damos gracias porque tú estás con ellas siempre. Bendecimos tu nombre y te damos gracias porque son esforzadas y valientes y nos dan ejemplo de lucha, de esfuerzo y de valor. Y por eso te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.